Bienvenido a la clase número 2 de base de datos con el profesor Osvaldo Briceño. Está cuchi, ¿verdad que está bien cuchi esa presentación? Esta es la clase número 2 presencial, ¿ok, muchachos? Vamos a hacer un análisis de lo que hicimos la clase número 1, rapidito. Hablamos de la semejanza, en este caso en sentido lo voy a decir, semejanza entre archivo y base de datos. Cuando hablamos de archivos nos referimos a lo siguiente: los archivos, si se va a una aplicación, un sistema de nómina, por ejemplo, tenemos sistemas de archivos, trabajando con archivos. ¿Y cuáles son los elementos que componen un archivo? Lo dijimos la clase pasada: un archivo tiene registro y que los campos eran la suma de esos registros y que dentro de cada campo los datos, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos la clase pasada, que en el campo yo guardo mi información o mis datos y que un registro es la suma de los archivos, perdón, de los campos, y una suma de registros es lo que conforma un archivo. Eso fue lo que hablamos en la clase pasada. Si lo comparamos con la base de datos, ya no trabajamos con archivos, sino que trabajamos con tablas o entidades. La llamamos a llamar así, lo llamamos tablas o la llamamos entidades, sencillo. ¿Okay? Mientras que ya no hablamos de registro, hablamos de filas. Hay otra cosa, se puede decir también tuplas, o hablamos de filas o tuplas. En este sentido, para mí es más fácil hablar de filas. También dijimos la clase pasada que la fila era lo que era en forma horizontal o acostado, y la columna es lo que está de pie, ¿cierto? Eso fue lo que hablamos. Las columnas, realmente nos estamos refiriendo a lo que eran los campos dentro del archivo. Las columnas también se les llama atributos, o columnas o atributos. ¿Qué contienen las columnas? Contienen por lo menos nombre, el apellido, la cédula. Esos son los atributos, que son las características, en este caso del archivo, del registro, de la información. Y finalmente los datos. Los datos son igualitos en cualquiera de los dos. Tenemos datos, tipos de datos. Eso ya creo que lo hemos manejado ya anteriormente. Bueno, esto fue en resumen lo que nosotros vimos la clase pasada, pues. Hablamos de lo que son los archivos, inclusive de cómo nosotros podemos leer la información o los datos que están dentro del archivo y cómo podemos guardarlo. Hablamos en ese sentido entonces de modo indexado, directo y secuencial. ¿Están recordando? Eso también se aplica aquí en las bases de datos. Seguimos. ¿Cómo se trabajan los archivos y la base de datos? Por lo que yo le estoy diciendo anteriormente, nosotros en un sistema de nómina, nosotros tenemos muchos programas, programa 1, programa 2, programa 3, pero observen que el archivo se repite en los programas. Esto trae una dificultad grande. ¿Cuál creen ustedes que sería esa dificultad? El hecho de que yo en muchos programas tenga el mismo archivo. Y estamos hablando en forma física, o sea que este archivo le pertenece a este programa y este archivo le pertenece al programa y así sucesivamente. Uno de los grandes inconvenientes que tiene es que, ¿qué pasa si yo modifico la información que está en este archivo de este programa y no lo hago aquí? Sí, hay una incongruencia a la data. Hay muchos inconvenientes. Todo eso se vino trabajando y antes que usted dijera me rindo, se crearon las bases de datos. Entonces observen que en este sistema de información que vendría siendo este que está aquí, ahora ya no tenemos las tablas, mejor dicho, los archivos dentro del sistema, sino que tenemos al lado lo que se llamaría una base de datos. En otras palabras, mi base de datos es totalmente independiente de los programas, cosa que en el pasado no era así. Esto me facilita el acceso a la información. Fíjate, yo aquí en mi tabla, por una tabla de alumnos, tengo información solamente de los alumnos.
y lo tengo una sola vez. En cambio aquí en los archivos lo tenía aquí, lo tenía aquí, lo tenía cada vez que abría un programa. Eso era un problemón grandísimo. Eso se fue remediando cuando se crearon las bases de datos. ¿Dónde funciona una base de datos? Fíjate, hice un grafiquito aquí bien simpático. Puse 3 puntos: base de datos, gestor de base de datos y un entorno. Digamos, como lo hablamos la vez pasada, ¿qué era una base de datos? Un repositorio de datos. Un elemento donde yo puedo almacenar datos. Eso fue lo que hablamos la vez pasada. Es eso, una base de datos. Pero la base de datos, ahora que es independiente de los programas, necesita alguien que lo ayude. Ese ayudante se llama gestor de base de datos. Pregunto, ¿qué haría para ustedes el gestor de base de datos? Creo que esa es parte de la actividad de segunda evaluación, lo que eran los gestores de base de datos. ¿Qué debería hacer un gestor de base de datos? Pueden hablar, están en su casa. Ajá, ¿qué más? Verifico que los datos estén correctos, ¿qué más hago? Sí, que no existen elementos redundantes, que la información sea fiable, que exista seguridad dentro de la base de datos. Entonces, el gestor de la base de datos te permite hacer todo eso. En otras palabras, te administra la base de datos. ¿Quiénes administran la base de datos? Bueno, existe un grupo de gente que trabaja con eso. ¿Y qué sería el entorno para ustedes? Puse aquí que la base de datos es el elemento donde yo guardo mi repositorio de datos. Aquí tengo el que me administra esos datos, pero ¿qué sería el entorno? Entonces, el entorno va a ser donde nosotros vamos a trabajar esa base de datos. Podemos hablar de muchas cosas, podemos decir que desde el punto de vista de hardware y software existen entornos de base de datos. Por ejemplo, Access. ¿Alguno de ustedes conoce Access? La base de datos de Access funciona dentro del entorno de Microsoft Office. Ese es su entorno. ¿Y qué sería Access? Ese sería el gestor de la base de datos, porque es el que me permite manipular todo lo que tiene que ver con los datos de mi base de datos. También podríamos hablar que el entorno puede ser una fábrica, una pescadería, porque ahí es donde tú vas a trabajar con tus datos y vas a generar tu información. Entonces eso podría ser también el entorno. SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos. Este señorito que está aquí, pero ahora lo vamos a ver con una explicación que me pareció bien interesante, porque abarca mucho. Este poquitico que usted ve aquí abarca muchísimo. Observen, es un conjunto coordinado de programas, procedimientos y lenguajes. Programas, procedimientos y lenguajes. ¿Qué lenguaje nosotros vamos a trabajar con la base de datos? SQL, que es el lenguaje de programación para la base de datos. SQL significa SQL, Language Structured Query, o lenguaje de consulta de base de datos, que suministran tanto los usuarios finales. O sea, ahí estamos hablando de las personas que van a manipular los datos en mi base de datos, que son dos: el usuario final y el que trabaja con la base de datos en sí. El usuario final, por ejemplo, en un departamento de nómina, ¿quiénes serían? El analista de nómina, el que transcribe la nómina, que sería el operador, el administrador de contabilidad, el gerente de contabilidad, de nómina. Todo el usuario que de una manera u otra recibe la información, ese es el usuario final. ¿Son importantes? Sí, ciertamente.
Pero además de eso, miren, como los analistas, programadores y administrador, nosotros podemos ser administradores de la base de datos, podemos ser programadores de la base de datos y hasta analistas de la base de datos. O sea que dentro de un departamento, dentro de una gerencia de informática, usted puede funcionar o trabajar fácilmente con las bases de datos y puede estar en cualquiera de esas funciones. Puede ser programador, puede ser analista, puede ser administrador, el que respalda la información. Hay mucha gente que trabaja con las bases de datos. Hasta ahí, si yo le digo esto, quiere decir entonces que una base de datos puede ser grande como puede ser pequeña. Si yo lo enfoco de esa manera, puede ser grande. En una empresa pequeña generalmente es una sola persona que hace todo, que hace todas esas funciones. Sigo aquí. Los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos. ¿Qué significa recuperar y manipular los datos? Según la clase pasada, recuperar es algo así como el acceso, es la forma como nosotros podemos leer la información. Y manipular, o era al revés, y recuperar tiene que ser con el almacenamiento. Recuerden, cuando hablamos de archivo hablamos de modo y acceso. ¿Cómo lo almacenamos y cómo lo leemos? Igualito sucede aquí, lo que pasa es que decimos recuperar y manipular, pero vienen siendo lo mismo. Recuperar y manipular los datos almacenados en la base, manteniendo su integridad, confidencialidad y seguridad. Pregunto, para ustedes, ¿qué sería integridad de los datos? ¿Qué más? ¿Qué significa íntegro? La palabra para ustedes es íntegro. Íntegro para ti. Honesto, sano, perfecto, que no tenga errores, ¿verdad? Por ejemplo, si yo gano $100 mensuales y me aparece que yo estoy ganando $20 mensuales, ahí hay un problema, porque la data como que no es correcta, ahí no hay integridad de los datos, debería ser la misma para todo, y la base de datos te garantiza esa integridad. Confidencialidad, ¿qué significará eso? Sí. Y si los datos tienen problemas, porque hay unos que están duplicados, otros que no están actualizados, ¿será confiable nuestra base de datos? ¿Cómo nosotros podemos lograr que eso sea confidencialmente bueno? Me pagan y yo lo hago, díganlo así. Y seguridad. ¿Qué es eso de seguridad? Ese es correcto. Por ejemplo, aquí tenemos una base de datos que tiene alumnos. ¿Eso lo pueden manipular ustedes? No. No, ¿por qué? Porque no son usuarios. Son usuarios finales, pero no tienen esas funciones. Claro, no tienen esa autorización. Y eso hay que velar por eso. Entonces, la gente que trabaja con base de datos, trabaja con esos niveles de seguridad. Y es sabrosito. Es sabrosito. Qué belleza, ¿verdad? En forma gráfica, lo que hace un sistema gestor de base de datos es que todos los programas que están aquí en la computadora, en el sistema de información, el cliente, el programa y el usuario que están aquí, hacen una petición a un servidor. Y ese servidor te manipula los datos que están en las bases de datos. Eso es todo. Facilito. Antiguamente era un archivo y los archivos tenían esto de una vez, no tenían el sistema gestor de base de datos. Ahora no, ahora sí existe. ¿Ok? ¿Será igual diseñar una base de datos para, esto es una venta de pescado, una pescadería casera? Y aquí vamos a poner un banco, dentro de un gran banco. Pregunto, ¿será igual diseñar una base de datos para una pescadería que para un banco? Hay un sí y hay un no. Yo digo que sí, pero ustedes me dicen que no. O yo digo que no, ustedes me dicen que sí. Vamos a comenzar por ti. ¿Será igual?
Ok, por la cantidad de datos. Excelente. Ok, excelente. ¿Qué opina usted de las dos versiones? ¿Por qué? Ajá, ok. Ok, son empresas distintas. Victory. Yo también estoy de acuerdo porque una pescadería tiene una base de datos diferente a la de un banco. A pesar de que manejan lo mismo que el dinero y eso, pero Ok. la cantidad ¿cómo sería? Es diferente para los dos. Porque a pesar de que están iguales, no es diferente el manejo. Diferente el manejo. Ok. O sea, en sí es igual que ambos trabajan con una base de datos, Ujú. pero yo digo que son diferentes porque primero, una pescadería puede trabajar con mercancía, y un banco Ok. trabaja con mercancía, el banco trabaja con datos financieros. Ok. Entonces, y además de que el banco es mucho más delicado, porque los datos financieros pueden ser manipulados, puede caer consecuencias graves. Ok. Una pescadería por ejemplo, puede traer pérdidas para la Ese mosquero de las pescas. Ajá, ¿qué opina usted? Las cuentas. Ok. Excelente. ¿Lo mismo de los dos o de ellos? Ah, ok, dale. Porque en el banco manejaría que si muchos usuarios y muchos datos y tienen que tener seguridad en eso. Ujú. Y en la pescadería solo manejaría que si el área de la caja, la mercancía. Ok, excelente, excelente. Ajá. Peínate, O dime. sea, estamos, el diseñar en sí, si me estás pendenciando no me están, o sea, en sí la base de datos es lo mismo hacer una base de datos para uno y el otro. Que sea más complejo o no, o sea, si yo hago una suma de 1 más 1 o una suma más compleja, es una suma. Estoy diseñando una suma igualmente. Si eso ya sea el conocimiento profesional, pero es lo mismo literalmente. Y además, estamos considerando que una pescadería, pero ¿en qué tipo? O sea, por ejemplo, en esta foto puede ser una pescadería chiquita y un banco grande, pero puede ser al revés, puede ser que una pescadería sea una multinacional de pescadería y el banco sea un banco más chiquito o uno igual que la pescadería, literalmente lo mismo. O sea, sí, lo mismo. Wow. Bueno, déjeme decirle que todos tienen razón. Porque, y eso es lo bueno de esto. Esa forma de interactuar es buenísima. Así quiero que estudien por el foro. Sí. Ahora, mira lo que dice aquí. Será igual diseñar una base de datos para. El diseño es el mismo. El diseño es el mismo. Si difiere, sí, sí, sí. Difiere, ok, el contenido, el tamaño, el tipo de información de datos. Pero debería ser la misma, es un mismo diseño, pues, es un mismo diseño. Eso es como que si usted, mira, yo quiero que me diseñes una yaca, pero ya nosotros sabemos cómo se hace una yaca. ¿Qué cambia? Hay una más grande, una más pequeña. Nosotros este año llegamos y todos los aliños lo pasamos en la licuadora para que los niños más pequeños no escarben, ni los más grandes también, por cierto. Pero mira, sí, diseñar debería ser lo mismo, debería ser lo mismo. Todos, recuerden, todos tienen razón, difieren en algunas cosas, en otras cosas, pero eso es lo bueno, eso es lo que nos permite crecer. Para mí es igual, pero vamos a ver por qué es igual para mí, ¿verdad? Para comenzar, es importante distinguir, mi gente linda, ¿qué es para ustedes distinguir? Diferenciar, sí, hay que diferenciar. Y hay que diferenciar dos términos, clasificar y ordenar.
Clasificar y ordenar son cosas diferentes. Para mí, y quiero que lo entiendan de esa manera, para mí es dividir o separar un conjunto de elementos. Bueno, esto me lo traje de internet. Dividir un conjunto de elementos en clases a partir de un criterio determinado. En otras palabras, es separar. Para mí dividir, clasificar es separar. Separar. Y ordenar es unir. Díganlo. ¿Qué es clasificar? De ahora en adelante, aquí en base de datos. Separar. ¿Y qué es ordenar? Sí, porque también puede ser una orden. Mira, yo quiero que quiero una hamburguesa, estoy ordenando algo, ¿no? Pero no. En este sentido, ordenar es unir, desde el punto de vista de informática. ¿Ok? Entonces ponemos en orden una o varias cosas. Mira, estos son toallas, ¿sí? Toallas están bien ordenaditas. Igualito que en su casa. Bueno, que en la mía, pero... Oye, qué difícil es ordenar, ¿vale? ¿A ustedes le han pedido alguna vez ordenar en su cuarto? Y ustedes lo ordenan. Entra su representante y lo consigue totalmente desordenado para ella, pero para ustedes está ordenado. Entonces existe un criterio para ordenar. Esto es muy importante saberlo. Y clasificar es separar. Si yo le digo a ustedes, mire, yo quiero que clasifiquen sus zapatos suyos, ¿cómo harían? Pondrían aquí los que son de tenis, o sea, deportivos. Aquí los casuales. Ajá. Eso es clasificar separado. Lo pueden poner así como lo pusieron aquí, como está aquí. Bueno, aquí está bien cuche esto. Así, está separado, esto está clasificado. Pregunto, ¿esto estará ordenado? Está ordenado dentro de su clasificación. Eso estuvo rudo. No entendí, pero voy a pasarlo. Y esto estará clasificado. Bueno, en la imagen después está clasificado como toallas blancas. Separado de la del Porque sí tu criterio. Pero recuerden, muchachos, clasificar es... Quiero que eso no se les olvide. Y ordenar. Sí, que no se les olvide, porque eso es básico, necesario para diseñar nuestras propias bases de datos. Vamos a hacer un ejemplo. Trabajemos la lista siguiente. Te está llamando el pechugo, contéstale. Ah, sí, del pechugo. Ok, vamos a analizar aquí. Me dice, trabajemos la siguiente lista. En esta siguiente lista aplicaremos clasificar y ordenar. ¿Cuál es el nombre tuyo? Samuel. ¿Qué es para ti clasificar? Separar. Ajá. Victoria. ¿Qué es para ti ordenar? Unir. Ajá. Entonces, miren esta lista. Tengo nombre, cédula, dirección, apellido, fecha de nacimiento, departamento, sueldo, cargo, correo, teléfono del departamento y número de departamento. Si yo hago un análisis a fecha de nacimiento contra teléfono de departamento, desde el punto de vista de escritura, ¿cuál es la diferencia que ustedes ven ahí? Fecha de nacimiento con teléfono del departamento. Desde el punto de vista de escritura, dije yo, ¿cómo está escrito? Pues, ¿cómo está escrito? No, son letras. Mira, aquí tenemos que ser curiosos. Observe, fecha de nacimiento, yo le puse una rayita aquí abajo, un guión piso. Pero aquí se lo puse en el medio. Y esto es mortal. Cuando estemos diseñando, tenemos que escribir como debe ser. Si lo hacemos así, todos tienen que ser así. No hagan esto y hagan esto. Fíjate, aquí el número de departamento está bien. Entonces, vamos a tomar uno solo, por favor. Uno solo. ¿Okay? Puede pasar nada o puede pasar algo.
En nada es que funciona, pues tú manipulas tu información, todo eso. Cuando usted está programando, echando código, puede ser que el software lo interprete como otra cosa que no es. Y ahí hay una falla y puedes durar días y días sin saber qué es eso. Pero nunca te va a arrojar error. Es posible. Usualmente los errores vienen en perfecto inglés. Bueno, usted habla inglés perfecto, no tiene problema. Pero para los que no hablamos inglés perfecto, entonces tenemos que buscar. Esto podría interpretarse como tel menos departamento. ¿Sí? Tel menos departamento. Bueno, otra cosa que se recomienda cuando estén diseñando, todo esto va en minúscula. Minúscula, nada en mayúscula. Cero acentos. Cero acentos. Mira, aquí dice dirección. Dirección no lleva acento, porque lo vamos a hacer a nivel de programación. Y en inglés, y los software que están en inglés y no llevan acento por ningún lado. ¿Y por qué en minúscula? Porque así es posible que ellos identifiquen la mayúscula como otra cosa y la minúscula como, por ejemplo, la A mayúscula no es igual a la A minúscula en programación. Entonces evítense esos problemas porque eso es causal de divorcio. Dime, señorita. Por eso es que las bases, por lo menos en el banco, no aceptan nada así de acento ni nada de eso. Sí, eso es correcto. Porque como está programado, Eso es correcto. De hecho, cuando ellos graban la información y tienen un acento o algún elemento diferente, él te pone una figurita extraña. Por lo menos la ñ. Yo escribo briseño y la ñ a veces es un ¿cómo se llama? ¿Qué es así? Un numeral. O un slash. O un garabato. O una N. pero si vas a hacer cualquier transacción bancaria, no, dice que no te permite caracteres. Afortunadamente ahora te valida para que usted no meta esa información, que no la mete errada. Ok, entonces dijimos que clasificar es separar y ordenar es unir. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta lista? Simplemente vamos a clasificarlo y a ordenarlo. Voy. Lo voy a ayudar aquí. Ajá, mira. He clasificado esta lista así. Aquí puse nombre, cédula, dirección, apellido, fecha de nacimiento y correo. ¿Por qué? Porque esta información o esta data le pertenece a quién. ¿Le pertenece al departamento? Noche de ronda. ¿Qué es lo que he hecho? Una clasificación. Veamos aquí departamento. En el departamento tenemos departamento, teléfono del departamento y número de departamento. ¿Número de departamento le pertenece al empleado? No. Por tanto, no deberé ir aquí. Cargo. Tenemos a cargo aquí, sí. Aquí cargo. Tenemos cargo. Aquí estaba cargo y sueldo. Que de repente se lo podíamos agregar al empleado. Pero no, porque existe una tabla de cargos. Donde salen todos los cargos. Secretaria bilingüe, $200. Secretaria de un solo idioma, nativo, lenguaje nativo, $100. ¿Ves? Entonces hay una clasificación. ¿Qué es lo que hice aquí? Una clasificación. Los he separado. Y le puse un nombre cuchi para identificar a quién le pertenece. Si nosotros hacemos esto una relación con una base de datos, estamos hablando de una base de datos, que esto sería una tabla o entidad. Entonces la entidad empleado tiene los siguientes atributos que son nombre, cédula, dirección, apellido, fecha de nacimiento y correo. La entidad departamento tiene los siguientes atributos: departamento, teléfono del departamento y número de departamento. Y cargo, sueldo y cargo. Ahora, hasta ahí está bien, está cuchi, está fácil. ¿Qué es lo que hicimos? Una clasificación. Ahora, ¿qué quiere decir ordenar? Unir. Unir. Entonces, cuando yo digo aquí unir, que vayan en el sitio que le corresponde. Por ejemplo, aquí
¿Qué debería ir de primero aquí? Yo para mí primero debería ir la cédula. ¿Y aquí qué debería ir de primero? ¿Ah? Número de departamento. ¿Y aquí? El cargo. Yo le estoy diciendo esto porque estos campos son los que a la postre van a ser los campos clave o la key. ¿Okay? En primary key que le llaman, campo clave. Entonces ellos siempre van a ir de primerito. Vamos a ponerlo de primerito. No quiere decir que si yo lo pongo por aquí abajo no funcione, sí funciona. Pero te quito nota. ¿Ah? Los que tienen la llavecita. Ese es correcto. Entonces tenemos aquí, ¿qué cédula debería ir primero? ¿Y después qué viene? Ayúdeme. ¿El apellido o el nombre? Nombre y apellido. Fíjate que está apellido aquí abajo y el nombre por aquí arriba. Esto es como que tuvo un accidente. No, viene nombre, apellido. Después lo demás, fecha de nacimiento, dirección, correo. Y aquí, número de departamento, que vendría siendo la descripción del departamento y el número de teléfono. Vamos a ver si eso es verdad. Si no es verdad, bueno, lo arreglamos. Cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección y correo. Número de departamento y teléfono de departamento. Y cargo, sueldo. Oye, excelente, Barney. Así es como vamos a trabajar nosotros inicialmente para diseñar nuestra base de datos. Pero tenemos que manejar muy bien lo que es el concepto de clasificación de unión para nosotros, que va a ser separar y unir. Y cuando lo unimos, lo estamos ordenando por un orden lógico, ¿ok? Lo estamos ordenando por un orden lógico. Por eso se llama ordenación. ¿Pregunta hasta ahí? Fin de la clase número 2. Con su querido profesor Osvaldo Briceño. Dame tu feedback rapidito, duro, con voz clara y precisa para que se escuche y se grabe. De la actividad de hoy. Hasta el paisano, háblame. La actividad de hoy. Sí. Clasificar y ordenar en base de datos. Habla. Aprendimos que es la misma base de datos en un banco El diseño. Hemos tomado que es igual el mismo diseño. Vamos a ver a futuro si eso es verdad. Ajá. Aprendimos lo que es la base de datos y a diferenciar el lector de la base de datos. Excelente. Tenemos que diferenciar tanto la base de datos, el store, el entorno, Ujú. a cómo es el diseño general de una base de datos básica. Un diseño general. Excelente. Ese se llama diseño lógico. Ajá. aprendimos a cómo ordenar y clasificar lo que nos interesa en una base de datos. En otras palabras, mira, yo quiero que me haga una base de datos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? Una lista. Yo escribo todo lo que debería contener. Y después lo clasifico y lo ordeno. Ya he ganado bastante terreno. Dime, doctor. Bueno, profesor, en toda la clase, bueno, aprendimos a diseñar la base de datos en distintas empresas, bueno, como la pescadería y el banco. También a clasificar y ordenar, ya que eso en un futuro, como profesionales programadores, nos va a servir demasiado. Excelente. Ajá. Excelente, muy bien. Ajá, doctor, ahora sí. Estoy siendo paisano, no escucho. Ajá. Yo le hago una. Muy bien, yo le hago una pregunta. ¿Creen que ahora sí podemos desarrollar otra, si le mando otro ejercicio? Y lo reviso. Ajá, mira, eso está quedando grabado, excelente.